Dios me los bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a la escuela bíblica, ¿verdad? El estudio número 23 que vamos a estar tratando en el día de hoy. Estamos contentos de estar aquí hoy y como les dije, pues muchas gracias a todos los que estarán uniéndose a esta clase del día de hoy con nosotros, que no me dejen solito, ¿verdad? Estamos en el estudio número 23, esta va a ser la última clase de este año 2020, ¿verdad? Que el Señor nos ha concedido y nos ha dado el privilegio de haber podido llevar a cabo todas estas maravillosas clases. Sabemos que el Señor es bien bonito y ha llevado una línea como siempre Él hace, sabiendo lo que Él hace y en qué manera lo hace. Y estos estudios han venido en una línea muy ordenada y son precisamente muchos consejos que Pablo le estaba dando a Timoteo de cómo llevar lo que era el ministerio que Dios había puesto en sus manos. Entendiendo de que cada vez que Dios pone un ministerio en nuestras manos, cada vez que Dios pone una tarea que emprender en nuestras manos, no tiene que ser un pastor, no tiene que ser un líder. Cada uno de nosotros tiene una gran comisión y cada uno de nosotros somos líderes, ya sea en nuestros hogares, ya sea en nuestros trabajos. Cada uno de nosotros podemos dar un ejemplo a todos los que nos rodean, ¿verdad? Y en estos estudios, pues Pablo le estaba diciendo a Timoteo, le estaba dando una serie de consejos que cada uno de nosotros podemos hacer nuestros, esos consejos también, que no eran solamente para Timoteo. Y en el día de hoy, pues el estudio pues se llama Requisitos para un líder cristiano. Pero como les decía, a medida que vamos viendo la clase de hoy, ustedes van a ver que no solamente se va a estar hablando con los líderes, sino que cada uno de nosotros, que somos miembros de ese cuerpo precioso de Jesucristo, llamada la iglesia, ¿verdad? Somos responsables de cumplir con ciertos requisitos. Si somos sus hijos, si somos escogidos por Él, si somos amados por Él, si Él nos separó para Él, pues cada uno de nosotros tiene entonces que cumplir con unas ciertas características y conducirnos en esta vida, en este mundo de una cierta manera, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con lo que son la base bíblica. Primeramente, por si acaso personas que se van a estar uniendo a nosotros, ¿verdad?, no tuviesen el expositor, se encuentra en 2 de Timoteo 2, del 15 al 26. 2 de Timoteo 2, del 15 al 26. Los objetivos que estaremos hoy analizando dicen analizar las palabras de Pablo a Timoteo, en las que se destacan las cualidades que debe reunir el siervo del Señor, como les decía al principio. Como número 2 tenemos entonces precisar la importancia del conocimiento de la palabra de Dios para la defensa de la sana doctrina, porque vamos a tener que defender la sana doctrina. Número 3, proponerse ser un siervo capacitado y apto para enseñar. No podemos presentarnos y tratar de hacer el trabajo que Dios ha puesto en nuestras manos de cualquier manera y sin conocimiento, porque no vamos a quedar muy bien, ¿verdad? Pensamiento central: el líder cristiano debe esforzarse por presentarse ante Dios como un obrero aprobado, como un vaso santificado y como un siervo fiel. Y el texto áureo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 de Timoteo 2:15. Uno de los versículos que estaremos tratando en el día de hoy, el primer versículo que estaremos tratando en el día de hoy. Pues como les decía, el Señor nos ha escogido, el Señor nos ha separado, el Señor espera de cada uno de nosotros que nosotros pues seamos diligentes a la hora de considerar lo que es su palabra, que ha sido la revelación de Él misma, ¿verdad?, que Él ha entregado a cada uno de nosotros. Apartados de lo que es la palabra de Dios, no hay manera que nosotros podamos conocer a Dios. Si nosotros hubiésemos intentado descubrir a Dios por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios, no hubiésemos nunca podido entender qué es lo que hay en la mente y en el corazón de Dios, sino que Dios fue entonces el que, sabiendo estas cosas, se reveló al hombre, porque Él quiere que el hombre lo conozca, Él quiere tener una relación con el hombre. ¿Y cómo lo hizo? Pues nos entregó la palabra de Dios, su palabra. Entonces, si nosotros queremos conocer a Dios, si nosotros queremos saber cuál es su voluntad, si nosotros queremos saber qué quiere Él para nuestra vida, si nosotros queremos saber cada paso que nosotros vayamos a dar, nosotros lo podemos ver muy claro cuando nos vamos a la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios, como es la mente de Dios derramada en este libro tan precioso, no es que la va a entender cualquiera, no es que la va a entender de cualquier manera que nosotros vengamos a la palabra. Hay muchas maneras de leer la palabra, hay muchos
objetivos que se buscan detrás de leer la palabra. Hay muchas personas que no conocen a Dios, mas sin embargo tienen la Biblia en un librero, dentro de un libro más que ellos puedan tener en la gran colección de libros que tengan en su casa. Y lo tienen como un libro muy interesante, no lo tienen como la palabra de Dios. Puede que lo conozcan, puede que lo hayan leído tal vez hasta 2 y 3 veces completamente, cosas que muchas veces nosotros los cristianos no hacemos. Esto es para que empecemos ya a reflexionar desde el comienzo de la clase, cuántas veces habremos leído la Biblia desde principio hasta fin. Está fuerte esa pregunta, ¿verdad? Entonces, pues, y sin embargo pueden que la hayan leído muchas veces, pero la Biblia, si uno la trata como un libro solamente, no va a descubrir absolutamente nada de la riqueza, de los tesoros que hay ahí derramados. ¿Por qué? Porque la Biblia, como decíamos, es la palabra de Dios y ha sido revelada por Dios. Y ahí está derramada cada una de las cositas preciosas que Dios quiere que nosotros podamos saber de Él, ¿verdad? Y como sus hijos, como sus siervos, como sus líderes que era separado para el mundo, pues tenemos que darnos la tarea de poder escudriñarla para poder hacer un trabajo de la manera que se requiere, ¿verdad? Y con esta pequeña introducción ustedes van a ver que va a tener mucho que ver con lo que vamos a estar dando en el día de hoy, porque sabemos que en el tiempo moderno existen muchas diferentes marcas de productos. Eso, el expositor habla de eso en lo que es la introducción, por eso quería tocarlo de cierta manera también. Donde ha habido tanto, ha explotado de una manera tan grande esto de lo que es la producción, que a la misma vez, pues entonces fabricantes de productos que son de muy buena calidad se han encontrado con otros fabricantes que fabrican estos productos pero de una manera falsa, para vender entonces una falsificación de estos productos originales que son de muy buena calidad pero a un precio completamente inferior. Entonces, pues claro, para tratar de evitar eso se han hecho muchísimas cosas y fabricantes ponen diferentes marcas, sellos, cuños, de alguna manera que ellos puedan identificar lo que es el verdadero. Lo mismo pasa tal vez hasta con el dinero, ¿verdad? Los billetes tienen ciertas identificaciones para que puedan saber cuáles son los reales y cuáles son los falsos. Bueno, vamos a ver en el día de hoy que el Señor de cierta manera pues hace lo mismo con sus hijos, hace lo mismo con su iglesia. El Señor también tiene un sello para cada uno de nosotros y ese sello es el que prueba la autenticidad de nosotros y la pertenencia que Él tiene hacia nosotros, si somos realmente sus hijos, ¿verdad? Entonces vamos a entrar sin más preámbulos pues a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le pedimos también a nuestro Dios, por supuesto, que esté con nosotros en cada momento de la clase, tocando los corazones de cada una de las personas que estén escuchando la clase del día de hoy y usándome a mí con poder para su gloria y para su honra. Amén. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En este solo versículo, amado, este versículo está bien profundo. Vamos a tocarlo, por supuesto, tal vez no a toda la profundidad que se pudiera, pero vamos a intentar. Dice, procura con diligencia. Estas palabras denotan una persistencia en lograr un objetivo. Procurar con diligencia. Dice, Timoteo, como todos los que predican la palabra, tienen que dar su esfuerzo máximo para impartir la palabra de una manera completa, precisa y que sea clara para los que la escuchan. Esto es crucial para contrarrestar los efectos desastrosos de las falsas enseñanzas. ¿Qué sucede? Que junto con lo que es la sana doctrina, van a haber todas estas personas que son los productos, como decíamos ahorita, productos que no son verdaderos, productos que son adulterados, productos que son de una calidad inferior, que si lo traemos entonces a lo que es el ámbito de nosotros de eclesiástico, pues sería los que son realmente falsos cristianos o falsos maestros. Y cómo nosotros podemos contrarrestar estas enseñanzas que ellos van a estar trayendo sin duda, porque si alguien trata de hacer algo con la palabra de Dios, como yo decía al principio, sin el respaldo del Espíritu Santo, sin el respaldo de Dios, no va a poder presentar la palabra de Dios de una manera correcta. La va a adulterar, no la va a entender, la va a malinterpretar y la va, por supuesto, a mal enseñar. Y una palabra mal enseñada puede ser mortal, porque lo que nosotros creamos va a impactar mucho nuestra manera de conducirnos. Nuestras creencias van a modificar nuestra conducta, van a permitirnos cosas que a lo mejor nosotros pensamos
que las podemos hacer porque las entendimos de una manera completamente errónea o nos las enseñaron de una manera errónea, pero nos gustó porque encajaba en esos deseos que a lo mejor teníamos de hacer cosas que no son agradables a nuestro Señor, pero nos enseñaron algo que nos parecía que nos estaba dando permiso. Muchas veces estos falsos maestros pues lo que van a hacer es eso, enseñar cosas que son erróneas. Pero si procuramos con diligencia presentarnos a Dios aprobado, quiere decir que si venimos delante de la presencia de Dios, ¿qué cosa es aprobado? Aprobado es algo que ya ha sido probado y ha pasado esa prueba, ¿verdad? Todos sabemos lo que es en la escuela, haberse preparado para un examen y haber entonces pasado ese examen. Esto es lo que es aprobado. O sea, el Señor nos prueba, el Señor nos examina y sabe, porque Él sabe todas las cosas. Nosotros podemos engañar a nuestro pastor, yo puedo engañar a mi pastor, a mi hermana Janet, que está aquí con nosotros y da saludos también, a mi esposa, pero a Dios yo no lo voy a poder engañar nunca, ni usted tampoco que nos está escuchando, ¿verdad? Entonces, Él que sí sabe lo que hay en nosotros, Él que sí nos examina. Hay una parte en la palabra que dice, ¿verdad? Examíname, oh Señor Jehová, examina mi alma. Él nos examina, Él constantemente nos está examinando, Él sabe lo que hay en cada uno de nosotros. Y si queremos que venir delante de Él aprobado, pues tenemos que, para poder hacer eso, procurarlo con diligencia. O sea, darnos a la tarea de nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos también. De poder saber, porque cada uno de nosotros estamos en un proceso. Este proceso va a ser no eterno, porque va a ser en este periodo de nuestra vida terrenal, pero va a ser un proceso gradualmente donde deberíamos estar cada día más pareciéndonos más a Él. Cada día que pase debemos ser mejor que el día anterior en cuanto a lo que es el caminar con el Señor, ¿verdad? Tenemos que tratar y procurar de no caminar en retroceso, ni estancarnos. Entonces dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Un obrero que no tiene de qué avergonzarse, pues por supuesto que es un obrero que si el Señor viene y lo examina, y me viene a la mente el mismo Job, ¿verdad? Como el Señor le dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Estoy seguro que Job, a la vista de nuestro Señor, que sabe todas las cosas de una manera perfecta, era un obrero aprobado. Un obrero del cual no tenía nada de qué avergonzarse, porque si no, el Señor no lo hubiera separado para esta tremendísima prueba que después vendría a su vida, cuando Satanás pues estuvo obrando de una manera terrible en su vida, pero Dios siempre al cuidado de Job, ¿verdad? Pues entonces ahí vemos lo que es un obrero de quien no tiene de quién avergonzarse. Yo sé que el estandarte se puso bien alto, pero es que así es como tendríamos que tratar de ser cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice que usa bien la palabra de verdad. Y aquí hay varias cosas importantes, y la primera yo me detendría. Bueno, vamos a hacerlo al revés. La primera yo me detendría en cuál es la palabra de verdad. Pues la palabra de verdad, sin lugar a duda, es la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor en su totalidad, la palabra del Señor desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra del Señor sin quitarle absolutamente nada. La palabra del Señor en los últimos versículos de Apocalipsis, cuando ya el libro se va a cerrar, dice que si alguien quitara alguna tilde, o bueno, si quitara cualquiera una de las cosas que hay en este libro, pues su nombre también sería quitado del libro de la vida. Pero si alguien añadiese una tilde, una coma o algo, pues entonces las plagas que estaban en este libro serían añadidas a esta persona. Esta es la gravedad del asunto cuando se viene a la palabra de Dios. La palabra de Dios no es cualquier cosa, la palabra de Dios es sagrada, tenemos que respetarla, tenemos que amarla. Y si hay algo que no entendemos, pues está bien, pero tenemos que entonces darnos a la tarea de procurar seguir buscando la dirección del Espíritu Santo primeramente y seguir buscando la verdadera información, que es lo que realmente el Señor nos está tratando de decir aquí. Si algo yo he podido ver al pasar los años es lo linda que es la palabra de Dios y cuán profunda es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un mar, que si nosotros nos damos a la tarea, podemos meternos a unas profundidades donde ya no vamos a poder caminar, vamos a tener que estar nadando e incluso nos pudiéramos hasta sumergir. Pero si también nosotros lo escogemos, pues pudiéramos quedarnos en la orillita solamente y solamente mojarnos la puntita de los pies, y así desafortunadamente hay muchos cristianos, y hasta a veces yo también me siento que yo también soy uno de ellos, porque al yo ver tanta profundidad en esta palabra, yo sé que yo puedo hacer mucho mejor, y cada uno de nosotros, si somos sinceros, pues diríamos lo mismo, ¿verdad? Y la palabra de Dios, cuando uno está leyendo algo, usted sabe que ella, como la totalidad que ella es, no podemos sacar una sola cosa de la palabra y querer hacer
no podemos hacer algo, ¿cómo se llama esa palabra? Una doctrina, con un solo versículo, tenemos que ver porque generalmente todo está atado en la palabra, una cosa con la otra. Nosotros vemos que la palabra desde el principio hasta el final habla de nuestro Señor Jesucristo, aún en el Antiguo Testamento. Nos está hablando de todo lo que es el plan de la redención, desde la caída del hombre, cómo ya Dios estaba trazando su redención. O sea, la palabra es algo precioso y maravilloso que se entrelaza cada libro con el próximo. Capítulos, libros que son finales tienen que ver con libros que son del principio. Ese es Dios, que si nos damos a la tarea, Él nos lleva y nos pasea por toda esa palabra y cosas que hoy no podemos ver en un futuro. Estamos otro día estudiando, preparándonos para otra clase y Él coge y nos lleva, pero mira, yo te había dejado que tú conocieras hasta aquí, pero mira ahora te voy a enseñar lo que dijo el rey tal en el libro tal, cómo tenía que ver con esto que iba a pasar 1000 años después en este otro libro, y uno se queda, wow, se queda loco porque uno no entiende las cosas tan bellas y maravillosas que Dios puede hacer y que hace a través de su palabra, pero si no nos damos a la tarea de escudriñarla, no vamos nunca a encontrar esas relaciones que tienen unas cosas con la otra, unos libros con otros, ¿verdad? Y entonces, la palabra de verdad, pues ya hablamos, ¿verdad? Es la palabra del Señor en su totalidad. Pudiéramos mencionar versículos de la Biblia que hablan de eso. Dice, por ejemplo, en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En Colosenses 1:5 dice, a causa de la esperanza que os es guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. O sea, la Biblia es la palabra de verdad, el evangelio de la salvación es la palabra de verdad, ¿verdad? Jesús es la palabra de verdad. O sea, y esta es una de las partes de ese final del versículo. La otra sería que use bien la palabra de verdad. Porque una cosa es conocer la palabra de verdad y otra cosa es usarla bien. Se puede conocer la palabra de verdad de cierta manera y se puede usar de una manera errónea la palabra de verdad. El diablo conoce la palabra de verdad. ¿La conoce o no la conoce? Que el Señor los reprenda. Sin embargo, Él no la va a usar de una manera correcta, ¿verdad? Él no la va a usar para la salvación de las almas. Al contrario, si Él puede entenebrecer las mentes, pues lo va a hacer. Entonces, versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Empezó diciendo lo que debía procurar un siervo de Dios, ¿verdad? Ahora dice que evitar un siervo de Dios. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué son profanas y vanas palabrerías? Profanas son palabrerías, palabras que no son santas. Son palabras que son ofensivas al carácter de Dios. Son palabras que no le van a dar gloria a Dios, sino todo lo contrario. Y vanas palabrerías, pues son palabras que son vacías, palabras que no tienen ningún significado detrás, palabras que no tienen nada que las respalde. Y sería como estar hablando y estar diciendo nada. Y sabemos que algunos humoristas tienen la capacidad de hacer eso. Cantinflas hacía algo parecido, ¿verdad? Hacía una línea completa, se pasaba 5 minutos hablando y uno no sabía qué había dicho Cantinflas. Y era bien gracioso, ¿verdad? Pues esto pudiera ser de cierta manera lo que son las profanas y vanas palabrerías. Estar hablando sin parar y al final no estar diciendo nada que tenga un sentido, nada que vaya a atraer al oyente a acercarse más a Dios, sino que lo va a dejar más perdido de lo que él estaba antes de comenzar la conversación. Entonces, estamos en el 16. En contraste con la palabra de verdad, se presentan ahora las profanas y vanas palabrerías, palabras vacías y sin provecho alguno para el que las escuche, y también profanas, es decir, no son santas, y por lo tanto resultan perjudiciales. El obrero debe evitar este tipo de discusiones. La mejor forma de combatir el error es enseñando la verdad. Cualquier enseñanza errónea conducirá hacia la impiedad. Existe una relación directa entre el error doctrinal y una conducta pecaminosa. Lo que los hombres creen tiene un efecto sobre la manera en cómo viven. Eso lo hablamos hace unos minutos, ¿verdad? Versículo 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Aquí vemos que, y su palabra, ¿la palabra de quién? Bueno, de estas personas que hablan palabras que son profanas y vanas, pues esa palabra va a carcomer como gangrena. ¿Qué es la gangrena? Bueno, la gangrena es una enfermedad, es un tipo de infección que contamina el cuerpo de una manera terrible,
sucede generalmente, yo estaba leyendo un poquitico, y sucede cuando no hay flujo de sangre y los tejidos pues empiezan a necrosarse, a morirse por falta de ese flujo de sangre. Pero lo más triste de esto es que se muere ese tejido, pero a la misma vez el tejido ese desprende también unas toxinas que entonces en el poco fluido de sangre que pueda haber en las venas que están cerca, esas toxinas se van al flujo sanguíneo y se riegan por todo el cuerpo. No solamente el lugar que está afectado por la gangrena es afectado, sino que también el organismo completo empieza a sentir los efectos producto de estas toxinas que se desprenden. Yo no soy médico, espero haberlo dicho bien, pero yo tuve una experiencia un poquito cercana con eso y sé una gotica de lo que estoy hablando. Y qué lindo que de cierta manera hay una parte en la Biblia donde dice y no comerás la carne con la sangre porque en ella está la vida, ¿verdad? Y vemos ahora cómo la gangrena, precisamente lo que lo provoca es la falta de la sangre, que entonces hace que se empiece a morir las células. Y entonces pudiéramos decir de una manera, haciendo yo mis palabras, por supuesto no estoy diciendo que sea exactamente así como lo dice la lección, pero que pudiéramos decir entonces que la palabra de Dios que da vida pudiera ser entonces para nosotros como esa sangre, que si nosotros nos separamos de esa sangre, pues morimos. Amén. Necesitamos la palabra de Dios, es la sangre que debería correr por nuestras venas. Entonces, Himeneo y Fileto. Estos dos personajes son bien interesantes. No vamos a profundizar tanto, pero sí vamos a decir que estos, porque dice en el versículo 18 que se desviaron de la verdad, o sea, eran supuestos fieles que en algún momento habían estado en la verdad, sin embargo ahora se desvían de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Dice que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Ustedes recuerdan que a nosotros se nos ha dado una promesa donde sabemos que si aún llegásemos a morir físicamente y el Señor no llegara antes de que eso sucediera y nos arrebatara y muriésemos, bueno, nuestro cuerpo carnal va a quedar sepultado, ¿verdad? No nuestro espíritu, no nuestra alma. Pero un día ese cuerpo carnal el Señor lo va a resucitar y va entonces a unirse a nosotros, ¿verdad? Porque a nosotros se nos ha enseñado muchas veces que no somos realmente este cuerpo carnal, sino que nosotros somos realmente espirituales y estamos dentro de este cuerpo carnal, este es nuestro vehículo. Ahora, estamos esperando esa resurrección, tenemos la confianza absoluta en esa promesa, más sin resurrección. Más sin embargo, desde un inicio ya se estaba atacando esta promesa, que esto es algo mucho más allá de lo que pudiéramos discutir en este día de hoy. Esta gente, una de las posibilidades por lo que yo estuve leyendo era que tal vez ellos estaban enseñando que la resurrección, que la muerte y la resurrección de Cristo era la única resurrección que se iba a ver y era la única resurrección que nosotros los cristianos podíamos en realidad abrazar, pero no porque iba a suceder con nosotros, sino que esa era la única resurrección. Y por eso dice que ya eso había sucedido. Y estoy diciendo que esta es una de las probabilidades, no estoy diciendo que sea exactamente lo que estaba pasando. Esta es una de las cosas que tal vez estos estaban enseñando. Por supuesto, cualquier cosa que se enseñe, que no vaya a la par con la palabra, va a causar un efecto, como estábamos diciendo ahorita. Y va a ser un efecto negativo, va a ser un efecto de muerte, va a provocar algo que no es bueno, algo que no le gusta a Dios, algo que no quiere Dios. Y dice que si nos vamos a... Esto estamos en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2. Si nosotros vamos al libro de 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 20. Déjeme ver que yo creo que lo tenía por aquí separado. Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Ahora aquí hay otro personaje que no es Fileto, sino Alejandro, pero se piensa que este Himeneo sí es el mismo. Y dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, con el Señor no se juega. Pablo era bastante serio, bastante fuerte, y Pablo, el Señor lo usó de una manera poderosísima, y también usa a los cristianos del día de hoy cuando se ponen en la vanguardia y aceptan lo que Dios está haciendo con nosotros, la autoridad que Dios nos ha delegado, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado autoridad. Y con el Evangelio no se juega, con la palabra de Dios no se juega. Hemos visto en clases anteriores que si alguien está haciendo lo que no es correcto, pues lo traigamos a tratar de amonestarlo, que lo hagamos con amor. Eso lo veíamos en unas clasecitas atrás. Pero si la persona insistía, la persona no quería arreglar, no quería hacer los cambios, entonces ¿qué quedaba? Bueno, amonestarlo delante de la iglesia
Y dice para que si ellos no querían arreglarse, al menos que el pueblo temiera. Tan importante era esa corrección pública. Para si ellos no querían arreglarse, pues al menos al pueblo le iba a servir de escarmiento. Y a estos, allá en ese libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 20, el mismo Pablo dice que los entregó a Satanás para que aprenda a no blasfemar. Entonces, wow, qué fuerte, ¿verdad? Dios entregando a un creyente a Satanás. Bueno, dos posibles cosas. Juicio del cual no hay retroceso. Sabemos que cuando Judas estaba a la mesa con el Señor, el Señor le dice, lo que vas a hacer, hazlo ya. Y terminando esas palabras, entra en Judas Satanás. Y entonces cuando Judas sale y vende a nuestro Señor, ese es uno de los ejemplos donde Dios entrega a alguien a Satanás. Y era para condenación, no había marcha atrás, ¿verdad? Pero hay otros lugares donde Dios entrega a alguien a Satanás, pero no es con ese fin. Hablábamos ahorita de Job. Job fue entregado a Satanás con un límite, no podía llegar a pasar de ese límite, pero fue entregado a Satanás. Pero era con el objetivo no de la destrucción, sino de que iba a salir algo muchísimo más glorioso de esta prueba por la cual iba a atravesar Job. Nuestro Señor Jesucristo, al principio de su ministerio, dice que fue arrebatado al desierto, ¿verdad? Donde fue probado por Satanás. Tenía que ser probado por Satanás. O sea, él fue entregado a Satanás. ¿Para qué? Para ser tentado. Que ahí sabemos que, ¿verdad? Tuvo hambre, tuvo sed, fue tentado con la palabra, para que vean que una vez más la palabra se puede usar de una manera mala y equivocada. Satanás se la conoce completica. Satanás lleva muchísimos años de creado. Entiendan que no es Dios, no es eterno, es una criatura. Pero como él lleva tantos años de creado, pues tiene todos los años que nosotros no tenemos de escuchar la palabra. Se la conoce muy bien, la usó para tentar a nuestro Señor. Pero nuestro Señor, que es el autor de la palabra, y Él es la palabra en sí, por supuesto que tenía como responderle, ¿verdad? Pero por eso tenemos que hacernos de esa poderosa palabra. Entonces, bueno, ya tocamos un poquitico de esos dos. ¿Cómo los habrá entregado el Señor a Satanás? Pues en el caso de ellos, pues no podemos estar seguros, pero si aquí decía que se desviaron de la verdad, supuestamente estaban en la verdad, es probable que el Señor los haya entregado a Satanás para que fuesen zarandeados, como también el Señor le dijo a Pedro un día, Satanás me pide para zarandearte y yo le ruego a Dios que te dé fuerzas, ¿verdad? A lo mejor era para que probaran, quitarlos de esa cobertura preciosa que existe en lo que es la familia de la iglesia, cuando nos estamos congregando, cuando somos una familia, cuando nos amamos unos a otros, estamos en esa protección que el Señor brinda a sus santos. Cuando tú arrebatas a alguien de esa protección porque esa persona está desviado y tú lo tiras a Satanás, pues ya no hay protección. Y a lo mejor era con el objetivo de que ellos recapacitaran y regresaran. Tal vez. Lo dejamos ahí. Seguimos entonces. Dice el 19, dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. El fundamento de Dios está firme. Ahí también pudiéramos quedarnos muchísimo tiempo. Sabemos que claro que el fundamento de Dios tiene que estar firme porque es el fundamento de Dios. Se habla de muchos posibles fundamentos de Dios. La iglesia puede ser el fundamento de Dios. Dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesucristo es la roca, por supuesto que es inconmovible, ¿verdad? La palabra del Señor, por supuesto que no pasará. O sea, y son cosas que el Señor no las negocia, no las cambia, no las da de ninguna manera, no las cede de ninguna manera. Él es celoso con esas cosas. El fundamento de Dios dice que está firme teniendo este sello. ¿Y cuál es el sello? Porque dice, teniendo este sello, 2 puntos. Lo que viene después es el sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Hablábamos al principio de productos que eran adulterados, productos que eran con una calidad completamente inferior a los originales. Y sin embargo, entonces, pues el fabricante del producto se las inventaba de alguna manera un sello que no pudiera ser copiado para que cuando este producto tuviera ese sello fuera el original. Bueno, si ese es el fabricante del mundo, cuánto mucho más nuestro Dios, cuando nos pone a nosotros el sello de Él, de su Santo Espíritu, y nos separa para Él, cuánto mucho más no nos va a conocer Él en medio de una multitud. No hay nadie que se pueda esconder delante de Él. Podemos irnos donde sea y dice que ahí Él nos hallaría. Aunque nos fuésemos a lo profundo del mar, ahí Él nos hallaría. O sea, Él conoce a los que son suyos. Él conoce a los que Él le ha puesto el sello. Él los conoce. Amén. Amén. Entonces dice, Amén, y amén. apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.
todo aquel que no invoca el nombre de Cristo, apártese de iniquidad. Amados, esto es precioso, esto es profundo. Si decimos que somos cristianos, tenemos que estar tratando de buscar la purificación diariamente. No podemos vivir como sea. Vamos a caer, sí vamos a caer. Vamos a resbalar, sí vamos a resbalar. Que no nos importe, ahí hay un gran problema. Nos tiene que importar, nos tiene que doler, nos tiene que trabajar la conciencia, nos tiene que trabajar nuestro espíritu, nuestra alma, donde tengamos el deseo de tratar de no volver a hacerlo, de tratar de hacer los cambios necesarios. Si nosotros decimos que tenemos el nombre de Cristo, pues tenemos que apartarnos de la iniquidad. Aquí pudiéramos entrar en esa parte mal enseñada de salvos siempre salvos, en el sentido de que una vez que eres salvo, ¿a qué le llaman ellos salvo? Que ahí es donde también está el gran error, que le llaman ser salvo a alguien que venga a una iglesia un día y acepte al Señor Jesucristo y se vaya. Y esa persona, por haber hecho esa profesión de fe, si solamente fue palabrería vana y necia, como hablábamos en versículos anteriores, pues no iba a producir absolutamente nada, si no era de corazón, si no era con un arrepentimiento genuino. Y esa persona, si se va y tú le dices que una vez que recibió a Cristo en su corazón, cuando realmente eso no sucedió, porque esa es la parte más importante, ya son salvos para siempre, eso es un tremendo disparate, porque si el Señor, como dice aquí, si nosotros invocamos el nombre de Cristo, pues tenemos que separarnos de la iniquidad. Porque cuando Él nos separa, es Él el que nos escoge, es Él el que nos sella, es Él el que deposita su Espíritu Santo dentro de nosotros. Una vez que eso pase, no vamos a ser iguales. Una vez que eso pase, tienen que haber cambios. Una vez que eso pase, no podemos irnos y jamás y nunca regresar a una iglesia, buscar una palabra, buscar su presencia. Eso es completamente erróneo. Eso es completamente erróneo. Una persona, cuando es salva, realmente el Señor está dentro de esa persona y va a ayudarlo, y la persona va a hacer los cambios necesarios y va a caminar a puerto seguro. ¿Porque la persona lo está haciendo? No, porque el Señor lo está haciendo en la persona. El mismo que nos escogió, el mismo que nos separó, es el mismo que nos va a guiar a puerto seguro. Amén. Entonces, versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Aquí ahora vemos como el Señor nos da una comparación y nos habla de una casa grande, nos habla de unos utensilios y nos habla entonces de diferentes materiales que son de valor, materiales que son de un valor mucho más inferior, con diferentes usos. La casa grande pues pudiese ser la iglesia, muy probablemente está hablando de lo que es la iglesia del Señor, y los vasos, los utensilios somos nosotros. Entonces, ahora, este versículo como tal, según el expositor, pues se ha llevado de dos maneras diferentes. Una pudiera ser que los utensilios que son de oro y de plata, pues son los fieles, que realmente son verdaderos cristianos, que realmente han sido sellados por el Señor, y que los que son de madera y de barro, que son para usos que no son honrosos, son los que son como este Emineo y Fileto, que no se dejan usar para lo bueno. Esta es una de las interpretaciones. La otra interpretación es que no, que todos somos fieles, o sea, todos de estas vasijas, de estos materiales, en este ejemplo, ¿no? Porque sabemos que en la iglesia del Señor sí van a haber gente que no son verdaderas. Está la parábola de la cizaña, el trigo y la cizaña, todos sabemos eso. Y vienen y le dicen, pero Señor, si usted sembró este campo y todo tenía bueno y ahora ha venido el enemigo y sembró algo que no está bueno, quiere que vayamos y lo saquemos. Y como el Señor dice, no, dejadlo porque a ustedes no les corresponde hacer esto. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, yo lo haré. ¿Por qué? Porque al Señor es al que le corresponde. Como mismo nosotros cuando salimos a la calle a predicar el Evangelio de Dios, no sabemos quiénes son los que van a venir al Evangelio de Dios, pero Él sí sabe quiénes son. Pero a nosotros nos corresponde pues tirar la palabra, o sea, darla, predicarla. Y la persona que la escuche, que era la persona que Dios había separado desde antes de la fundación del mundo, va a venir porque el Señor así lo ha dictado, ¿verdad? Pues así mismo también el mismo Señor en la iglesia sabe quiénes son los falsos y quiénes no son los falsos. Y Él ha decidido que también seamos muy cuidadosos y no estemos por las apariencias diciendo este es verdadero o este es falso. Eso no nos corresponde a nosotros. A no ser que Dios nos haya dado la revelación y claro, nos haya dicho, mira, este es un falso, sácalo. Pues si Dios nos manda a hacer algo, pues claro que le vamos a hacer caso. Pero que no sea nuestra mente dictándonos por las apariencias, ¿verdad? Entonces, esta segunda
interpretación es que en el caso de este versículo, todos son verdaderamente fieles, pero tienen diferentes usos por diferentes valores. Y esto se piensa que es la más aceptada en este específico caso por el versículo que ahora viene a continuación, que dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Quiere decir que si hay estos utensilios que son de madera o son de barro, que eran para unos usos que no eran honrosos sino viles, pero se les está dando la posibilidad de que se limpien a sí mismos y entonces van a poder usarlos de otra manera, pues entonces sí se da a entender de una manera mejor de que verdaderamente son siervos de Dios, y pudiéramos decir entonces que tal vez siervos de Dios que no están escudriñando la palabra, siervos de Dios que no están viviendo como deberían vivir, siervos de Dios que no le han dado todavía ese cambio absoluto, esa entrega total. Conocen a Dios, lo aman, pero todavía hay muchas cosas que hay que cambiar y tienen las cosas pues en pausa, y el Señor no los puede usar de la manera que quisiera, porque todavía no han llegado al lugar donde ellos deberían ya estar. Pero el Señor dice que hay la posibilidad para ellos, porque dice: y si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Perdón. Santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Santificado. Muy, pero muy importante. ¿Cómo es nuestro Dios? Santo. Él pide que nosotros también seamos santos. ¿Podremos ser santos como lo es nuestro Dios? Bueno, mientras estemos en esta vida, creo que es poco probable, pero como decía al principio, se tiene que procurar cada día más ser un poco más como Él, llenarnos más de su presencia. Mientras más tiempo estemos orando, mientras más tiempo estemos escudriñando las Escrituras, mientras más tiempo estemos estudiando, es más tiempo que estaremos apartados de poder hacer cosas que no son buenas. Una vez que dejemos de orar, una vez que dejemos de leer la palabra de Dios, una vez que y lo tenemos que hacer porque trabajamos, porque vamos a las escuelas, los que estudian. No podemos estar todo el tiempo amarrados de las cosas preciosas que el Señor nos regala. Pero cuando nos desconectamos, ya estamos entonces a la merced de esos ataques que van a estar constantemente sobre nosotros, y nosotros tenemos que saber cómo rechazarlos, ¿verdad? Entonces dice: pero desecha. Una vez más, ustedes ven que cada versículo aquí casi es como diciendo lo que se puede hacer, lo que es bueno, y lo que debe desechar. Lo que debe ser bueno, lo que debes desechar. Y ahora aquí dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Una vez más, se parece mucho al versículo que estaba en el 16, que dice que de evitar profanas y vanas palabrerías, porque dice que son cuestiones necias e insensatas. ¿Qué cosas son necias e insensatas? Insensatas. Más o menos lo mismo, cosas que no tienen sentido, cosas que no tienen importancia, cosas que realmente no tienen ningún tipo de valor, y en ocasiones le queremos dar un valor tan grande y queremos defender una cosa que en realidad no es importante de una manera incorrecta, incluso porque si lo fuéramos a hacer con amor, si lo fuéramos a hacer con mansedumbre, si lo fuéramos a hacer con paciencia, si lo fuéramos a hacer sabiendo que la persona que está al frente de nosotros es un muy posible hijo de Dios y también fue Dios el que lo escogió y no queremos que se pierda, si lo hiciéramos con esa intención y estamos defendiendo algo que tal vez no sea un punto clave para la salvación o para la perdición, pero no importa, es un punto que se puede hablar de todas maneras, y lo hiciéramos de esa manera, pues gloria a Dios. Pero a veces estamos en puntos que son completamente, como decía aquí, necios e insensatos, no hacen sentido para nada, lo hacemos de una manera incorrecta de todas maneras, encima de todo, y entonces lo que estamos haciendo es engendrando contiendas, dice aquí. Lo que hacemos es creando enemistades entre nosotros mismos, peleándonos entre nosotros mismos, disgustándonos entre nosotros mismos. Dice, en otras ocasiones la palabra dice que cuando nos ponemos en estas situaciones, las personas que están alrededor y escuchan estas cosas no van a ser atraídos al evangelio, sino todo lo contrario, van a ser alejados. ¿Cuántas veces no hemos escuchado: si eso es ser cristiano, no me interesa para nada? Si eso es lo que se ve en la iglesia, déjame a mí en el mundo, que yo no he visto eso. ¿Cuántas veces son malos ejemplos que muchas veces damos y causamos tanto y tanto daño y manchamos de una manera tan terrible el evangelio de Jesucristo, que es un evangelio puro, que no tiene la culpa de nada de esas cosas que estamos haciendo cuando somos desobedientes? Entonces dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido. ¿Qué es contencioso? Cuando una persona anda buscando todo el tiempo algo en que discutir, algo con alguien con quien discutir.
Habían personas en la Biblia que se habla que eran así. Habían esta gente que eran los griegos, si no me equivoco, tenían estas filosofías y eran filósofos, se reunían en lugares donde se reunían para el día entero estar discutiendo diferentes ideas de filosofías. Y ellos, cuando Pablo fue allá, Pablo aprovechó y le dijo, mira, este es el que ustedes tienen aquí, que es el Dios no conocido, que Pablo aprovechó una de esas filosofías para tirar ahí a nuestro verdadero Dios. Eran porque esta gente estaban ansiosos todo el tiempo de contienda, todo el tiempo, anhelando algo nuevo, algo con lo que pudieran discutir, algo con lo que pudieran comprobar su conocimiento. Y esto pues no es agradable al Señor. Eso es lo que es evitar ser contencioso. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. ¿Qué significa amable? Pues todos sabemos lo que es ser amable. ¿Con quiénes vamos a ser amables? Vamos a ser amables solamente con los que nos tratan bien. Vamos a ser amables solamente, dice aquí la palabra, solamente con los que nos aman. Claro que no. La palabra dice aquí con todos, siendo amable con todos. Es difícil. Yo no lo voy a decir que yo lo logro siempre. Y sé que cada uno de nosotros en algún momento ha perdido la paciencia y en algún momento ha dicho cosas que no debía decir. Pero una vez más estamos en un proceso, tenemos que seguir creciendo con el Señor. Por eso es que tenemos que tratar de estar conectaditos a Él la mayor parte del día que podamos, porque mientras más conectados estemos a Él, mejor vamos a estar y más paciencia vamos a tener, más amor vamos a poder ver con los ojos que Él ve, vamos a poder abrazar con las manos que Él abraza. Si Él nos pudo abrazar a nosotros cuando nosotros estábamos completamente perdidos, ¿quiénes somos nosotros para hoy rechazar al que esté completamente perdido? Si así estábamos nosotros, al menos yo estaba así. Yo sé que hay muchas personas que han nacido en el Evangelio, pero aún las personas que han nacido en el Evangelio, aún esas personas, el nacer en el Evangelio no te hace ningún tipo de garantía. El venir a los pies del Señor, el aceptar al Señor es lo que es la garantía de la salvación. Y si nosotros fuimos escogidos por Él, nada que pudimos hacer nosotros, por gracia, como dice la palabra, un don inmerecido, ¿quiénes somos entonces nosotros para juzgar a quien tengamos al frente y solamente pensar que no merece nuestra amabilidad, que no merece nuestra paciencia, que no merece nuestro amor? ¿Quiénes somos nosotros, verdad? Entonces dice, apto para enseñar. Aquí también hay que detenerse un segundo. ¿Cómo vamos a ser aptos para enseñar? Y aquí me da más temor a mí que estoy siendo hoy el maestro de ustedes. Para alguien ser apto para enseñar tiene que haberse preparado primero acerca de lo que va a enseñar. Yo hoy, para poderles dar esta clase, yo me tuve que preparar de esta clase y por eso les puedo impartir la clase. Si no me hubiese preparado para la clase, el Señor tenía que haber hecho un mayor milagro y usarme en su misericordia si hubiese querido. Como le dijo a Pedro, no te ocupes de qué vas a hablar, tú ve y yo voy a hablar por ti. Hubiera tenido que ser un milagro así para que yo pudiera estar dándole la clase de hoy. Yo sé que el Señor está conmigo, por supuesto, ¿verdad? Si no, tampoco le estuviera dando la clase. Pero me tuve que preparar. Entonces dice que ser aptos para enseñar, pues precisamente, cada uno de nosotros, eso no es para mí nada más que estoy hoy dándole la clase a ustedes. Si nosotros nos damos a la tarea de evangelizar, si nosotros nos damos a la tarea de llevar la gran comisión, como nuestro Señor nos comisionó, y salimos a la calle a predicar, ¿usted cree que todas las personas que vamos a encontrar en la calle van a ser personas que no van a tener preguntas, que van a aceptarnos todo lo que digamos, que van a decir y correr a nuestro templo y al otro día aquí van a ver miles de personas allá afuera y no nos hicieron ni siquiera preguntas? Por supuesto que no. Ustedes saben que vamos a encontrar de todo. Vamos a encontrar la persona que honestamente tiene sed y tiene preguntas que quieren que honestamente sean respondidas. Vamos a encontrar también personas contenciosas que lo que quieren hacer es preguntas para hacer daño, preguntas para probar nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, preguntas para tentarnos. Vamos a encontrar personas que no crean en Dios para nada, que lo que quieran es pisar la posibilidad de que existe un ser soberano, precioso y maravilloso, y le quieren decir al mundo de que venimos entonces pues, de la evolución y cuántas cosas se enseñan por ahí, ¿verdad? Si nosotros no estamos preparados, ¿cómo vamos a presentar el Evangelio de nuestro Señor? Yo sé que Él nos puede usar. Yo sé que como hizo con Pedro, le dijo, no te ocupes, ve y yo pondré palabra en tu boca. Yo sé que Él lo puede hacer. Pero no podemos estar dependiendo de esa misericordia, de ese gran milagro que Dios puede hacer en nosotros y tirarnos de una manera sin ningún tipo de preparación, porque muy probablemente quedemos en ridículo. Vemos muchos lugares en la palabra donde personas han tratado de hacer cosas y terminaron ridiculizados. Personas que fueron a echar fuera demonios y no tenían al Señor con ellos en su corazón y tuvieron que salir después desnudos
porque los mismos demonios le dijeron: a Pablo lo conocemos, a Jesús también, pero ¿quiénes son ustedes? Y tuvieron que salir corriendo. O sea, tenemos que saber que si vamos a presentar la palabra de Dios, no podemos ir como quiera. Y cada uno de nosotros, no yo que les estoy dando la clase hoy, cada uno de nosotros tenemos que tener conocimiento de la palabra, tenemos que entregarnos al estudio de la palabra para poder ser aptos para enseñar. Sufrido, por lo que le decía, nos vamos a encontrar de todo. Nos vamos a encontrar vituperio, nos vamos a encontrar maltrato, nos vamos a encontrar falta de respeto, nos vamos a encontrar que nos agredan. ¿Cuántos no murieron apedrados? ¿Cuántos no murieron martirizados por estar haciendo la obra del Señor? El siervo de Dios es sufrido. Tiene que saber experimentar todas esas cosas. Tiene que saber que la gracia de Dios es suficiente. Y que no todo el tiempo vamos a estar en esta tierra disfrutando de todas las delicias. Y que ser cristiano es la maravilla del mundo, en el sentido de que jamás vamos a sufrir. Por el contrario, nuestro Señor Jesús fue quien más sufrió prácticamente en toda la palabra del Señor. Y así otros más. Aserrados fueron muertos. Juan tirado en aceite hirviendo y sobrevivió, y después lo tiran entonces en esa isla de Patmos. O sea, ¿cuántos siervos de Dios tuvieron que atravesar por cosas terribles? Y nosotros, pues, cualquier bobery, cualquier tontería, pues nos saca de la línea, nos saca de lo que nosotros deberíamos profesar. Dice que con mansedumbre corrijan a los que se oponen. Con mansedumbre corrijan a los que se oponen. Vamos a ver. Mansedumbre, porque yo creo que yo puse aquí alguito de mansedumbre que me gustaría. Dice: en nosotros no debe haber lugar para el orgullo o la jactancia. Por el contrario, debemos ser humildes y amables para con todos, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo, exhibiendo una verdadera mansedumbre y gentileza en el trato con los demás. Nuestra finalidad debe ser siempre la de instruir, nunca la de ganar una discusión, aunque habrá ocasiones en las que también tendrá que amonestarse con cierta dureza. En Tito 1, capítulo 1, versículo 13 dice: repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Ahora dice: la mansedumbre no debe implicar nunca que se acceda al engaño. La mansedumbre, que es el fruto del Espíritu Santo, o que es fruto del Espíritu Santo, nunca tiene relación con la debilidad ni la timidez o la falta de carácter. Todo lo contrario, mansedumbre implica poder que está bajo control. Es saber quién está en nosotros, saber la autoridad que ha sido delegada a nosotros, pero a la misma vez no querer abusar de ese poder, no querer abusar de esa autoridad, sabiendo que como mismo con nosotros fueron pacientes y mansos, así tenemos que ser nosotros con la persona que tengamos delante de nosotros. Con aplicar el amor, ¿verdad?, del Señor, pues lo lograremos. Dice que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Esa parte de ese versículo me gusta muchísimo. ¿Quién es el que da la oportunidad de que la persona se arrepienta? Dios. ¿Quién ama, quién nos ala o nos atrae con cuerdas de amor? Dios. ¿Quién es el que da ese paso final? ¿Nosotros o Él? Él. Nosotros no hacemos nada si no fue Él quien nos estaba moviendo, si no fue Él que nos estaba amando primero. Me amaron ustedes a mí, pero porque yo los amé primero, dice el Señor, ¿verdad? Y dice entonces que corrijamos con mansedumbre, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Ustedes saben que también dice que la palabra áspera aumenta el furor, algo así, pero la respuesta blanda aplaca la ira. Aplaca la ira. Gracias, hermana. Ya. Si nosotros tratamos a alguien de una manera fea, fuerte, déspota, ¿usted cree que Dios se le haga fácil, aunque yo creo sé que para Dios no es nada imposible, atraer a esa persona, o esa persona simplemente hará lo que decíamos ahorita? Si eso es lo que es ser cristiano, yo no quiero ser como tú, y van a rechazar a nuestro Dios por culpa de cómo nosotros planteamos el mensaje? ¿Ustedes se imaginan eso? Dice la palabra que si nosotros hacemos tropezar a uno de sus pequeñitos, mejor no sería atarnos una piedra de molino en el cuello y tirarnos a lo profundo del mar. Y nosotros no sabemos si ese que está delante, lleno de tatuajes, tal vez borracho en ese momento, tal vez con droga en su organismo,
tal vez de la manera que sea, homosexual, una lesbiana, o sea, nosotros no sabemos si esa persona que está delante de nosotros, en los ojos de Dios, es uno de sus hijos. Porque no es que lo sea en ese momento, pero es que Él sabe quién va a ser. ¿Recuerdan cuando se escogió a David? Cuando Dios estaba escogiendo un rey, precisamente porque Él había entregado al otro, a Satanás, ya lo había desechado también. Que aquí también yo mientras me preparaba, pues me tropecé con eso. Él vienen los hermanos de David y que fueron a escoger al momento, al alto, al bello, al hermoso. Y Dios le dijo, no escojas con tus ojos porque yo no veo así. Y yo no es a ese al que yo he escogido. Y tuvieron que esperar al niñito, al jovencito que estaba en el campo. Así es nuestro Dios. Tal vez lo que está delante de nosotros, que no es agradable a nuestra vista, Dios está diciendo, tú no sabes lo que está delante de ti. Hoy no lo puedes ver, pero trátalo con amor, trátalo con mansedumbre, porque yo le estoy dando que se arrepienta, como decía aquí, para si quizás Dios le da que se arrepienta, porque yo le voy a dar que se arrepienta, y de aquí a un tiempo no lo vas a conocer. De aquí a un tiempo te vas a quedar asombrado de la obra que yo he podido hacer en la vida de Él, como la hizo con cada uno de nosotros. Si ustedes me ven a mí 15 años atrás, ustedes no se imaginan. Los que me conocen más de cerca todavía saben que hay mucho trabajo por hacer, pero sabemos que el Señor ha hecho una obra maravillosa en mi vida. Y la hace en cada una de nosotros, no estamos hablando de mí en el día de hoy. Entonces dice, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. Sabemos que el enemigo es malo, el enemigo no juega con la gente. Él viene a matar, robar y destruir, hurtar y destruir. Él no viene a estar jugando, Él no viene a estar haciendo que perdamos un poquito el tiempo, pero en realidad al final es inocente lo que Él va a hacer. No, Él lo que quiere es destruirnos por completo. Él lo que quiere es, Él no puede hacerle nada a nuestro Dios, porque Dios para nada se compara a Él. Dios no es lo opuesto de Él, pero bueno, y Él es malo. No. Dios lo creó a Él, o sea, Él a Dios no lo puede ni tocar, no puede hacerle nada. ¿Cómo lo puede lastimar? A través de nosotros. A nosotros, si nos descuidamos, si nos separamos de Dios, si nosotros no tenemos a Dios, a los que en el mundo no tienen a Dios, Él puede hacer todo lo que quiera hacer con esas personas. ¿Por qué? Porque Él es el príncipe de este mundo. Él no es el Dios de este mundo, pero Él es el príncipe de este mundo. A Él el mismo hombre le dio ese privilegio, ese honor y esa autoridad. Les regaló ese hermoso regalo que Dios nos había hecho a nosotros. Él se lo regaló al enemigo. Pero cuando el Señor viene a cada uno de nosotros, pues entonces Él tiene que hacer como hizo con Job, solamente poder llegar hasta donde Dios le permita llegar en la vida de nosotros. Así que sea lo que sea que estemos atravesando, tenemos que saber que es Dios quien está trabajando en nosotros y dice que todas las cosas obran para bien a aquellos que le aman. Amén. Amén. Entonces, pues aquí podemos, creo que ya prácticamente concluí. Voy a ver lo que es el resumen general. Dice que debemos esforzarnos para presentarnos a Dios aprobado de 3 maneras. Primero, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Esto significa que somos especializados, calificados, que usemos bien la palabra de verdad, sabiéndola interpretar correctamente y usarla comedidamente y como una totalidad, no querer coger un pedazo de la palabra y hacer algo. Segundo, aprobado como un instrumento santificado, saber que no podemos estar como cualquier cosa porque no somos hijos de alguien que no merezca mucho más que eso. Somos hijos de un Dios santo que anhela y que quiere que nosotros seamos santos y que exige que seamos santos. Y finalmente, el creyente debe ser aprobado como un siervo que ha de ser amable con todos, que sepa corregir con mansedumbre a los que se oponen. Así que con esto concluimos la clase del día de hoy. No se nos vayan, espero que la hayan disfrutado. Yo sé que muy probablemente hayan cositas que se me hayan quedado, pero usted también tiene que hacer la tarea junto conmigo. Lea 2 de Timoteo 2 del 15 al 26 y seguramente Dios le va a arrojar todavía más luz de lo que se pudo hoy traer. Vamos a dar los saludos. Saben que como estamos en Facebook hay personas que nos mandan saludos, siempre se conectan. Gracias por estar con nosotros. Y dice que saluda nuestro pastor a la iglesia. El hermano Miguel Lais también saluda. Gracias por estar con nosotros hoy, Miguel. La hermana Fredesvinda. Muchas gracias, Freddy, siempre también ahí tan fiel.
y la iglesia completa pues está conectada, muy buena parte de la iglesia está conectada. La hermana Magali Román también envía saludos, gracias May, te amamos mucho. Edwin Ortiz saluda desde la República Dominicana, eso es lo lindo de Facebook, que nos ven no solamente de aquí de los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros, Edwin. La hermana Keila Matos saluda, la hermana Elba Allende, nuestro pastor saluda al pastor Rosado. Pastor, gracias también por estar con nosotros, Pastor Rosado, reciba saludos de nuestro pastor. La hermana Grecia Sánchez, la hermana Ibeliz Méndez, saludos a nuestra superintendente de la escuela dominical de parte de sus pastores. Saludos. Gracias, la hermana Yara también les da saludos a ustedes. Yo me siento tan tranquilo cuando sé que ella está aquí conmigo, porque ahí donde usted la ve, no la escucha mucho, pero ella me está ayudando muchísimo. Yo la veo así y yo sé que ella está ahí conmigo ayudándome en todo. Y entonces pues hasta aquí es nuestra clase de hoy. Vamos a hacer una pequeña oración dándole gracias a Dios por lo que ha hecho en esta noche y gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Amantísimo Padre, te doy gracias, Señor, Padre, gracias. porque tú nos has permitido, mi Señor, Dios, llegar gracias, a esta casa hoy, mi Dios, e impartir tu palabra. Te doy gracias por cada uno de estos hermanos, Padre Santo, que se han conectado, por aquellos que se estarán conectando, mi Dios, en días por venir, mi Señor, y van a poder estar disfrutando de esta grabación, mi Señor. Mi Dios, sabemos que tu palabra es verdadera, sabemos que tu palabra no regresa jamás vacía, sabemos, mi Dios, que tu palabra va a ser el efecto para el cual tú la has enviado, mi Dios. Yo te ruego, mi Dios, que tú hablan de los corazones de todas las personas que van a escuchar este mensaje, mi Señor, para que puedan, mi Dios, ser sensibles al mismo, Padre, y puedan entender cuán importante, mi Señor, es el conocimiento de la misma, mi Dios. Te pido estas cosas, mi Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, dándote gracias siempre, mi Dios. Y la gloria es tuya, mi Dios, porque solamente tú la mereces, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.